Buenos días, señorías, Egunon, Denori. Vamos a dar comienzo a esta sesión de trabajo de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional, en la que está con nosotros María Guadalupe García Hernández, que pertenece a la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mama Makin. Le acompañan diversas componentes de Mugarik Gabe. En la mesa están conmigo Raquel Hernández y Andrea Rojo, y sacando fotografías está Ainhoa Ríos. Ella nos va a explicar la problemática ligada al acaparamiento de tierras que se está produciendo en estos momentos en muchos países del sur. Dado que esta sesión de trabajo ha sido solicitada por el grupo parlamentario Aralar Navai, tiene la palabra su portavoz, la señora Fernández de Garayalde, cuando quiera. Eskerrik asko, presidente Andrea, eta egunon denoi, eta ongi etorria Raquel, Andrea, Ainhoa, eta noski baietz debei María Guadalupe ongi etorriak. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para hacer la presentación me van a permitir primero leer unas reflexiones o unas declaraciones de la propia María Guadalupe para poner en valor lo que es su lucha a lo largo de muchísimos años. En el refugio las mujeres y los hombres fuimos valientes, pero al estar en Guatemala, teniendo tierra e incluso nos dieron algunas viviendas, nos confundimos un poco y creímos que el problema ya se había terminado. Mientras los grandes problemas de violencia, discriminación, racismo y explotación siguen. Mientras el poder y la riqueza estén concentrados en pocas manos, la mayoría va a estar dominada. Entonces es importante animarnos para retomar nuestra lucha, porque las causas que originaron la guerra durante los 36 años no se han resuelto. Por lo tanto, es importante retomar esa lucha, y ya no solo para nosotras, las que nos fuimos refugiadas, sino para todas las mujeres que estamos en Guatemala. Compartiendo estas reflexiones, vaya un reconocimiento a la lucha durante tantísimos años. Y por hacer una breve historia, pues en el año 78, si no estoy equivocada, es decir, tras una masacre que hubo en una zona en Guatemala, precisamente a personas que reclamaban su derecho a la tierra tuvieron que refugiarse. Muchas de estas personas se refugiaron en México, concretamente en Chiapas, y 12 años después un grupo de mujeres refugiadas, y en honor a Adelina Cal Makin, mujer asesinada también durante estos años de lucha, estas mujeres fundaron la organización Mama Makin, a la que pertenece María Guadalupe, con una finalidad, y es luchar por los derechos de la tierra y la participación de las mujeres. Han trabajado en programas de alfabetización, talleres sobre los derechos de las mujeres, y además también esta organización trabajó para facilitar el retorno a Guatemala, y para que ese retorno se hiciera en buenas condiciones en cuanto al derecho a la vida, la tierra, la vivienda, la educación y la libre movilización, entre otras muchas condiciones. Aunque muchos de estos derechos o de estas condiciones no se han cumplido, y incluido el derecho de las mujeres a la tierra. Por ello, de nuevo, bienvenida a este Parlamento, y bueno, pues le escucharemos atentamente lo que nos tenga que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández de Garayalde. Bien, pues ahora tiene usted la palabra. Ya. Un saludo a todas y a todos los parlamentarios, pues desde Guatemala, desde las mujeres mayas, pues de Guatemala, les traigo un saludo, y muchas gracias pues por el espacio, también a las compañeras pues por
solicitar este espacio. Pues soy María Guadalupe García Hernández, Mayamam, integrante, pues, como ya se leyó, pues, un poco la historia, integrante, pues, de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín, pero que también nuestra organización es parte también de una alianza de mujeres rurales por la vida, tierra y dignidad, entre Madre Tierra, que también es otra organización que se constituyó, pues, en el refugio, y ahora también, pues, la Alianza de Mujeres Rurales también es parte, pues, de una articulación nacional de mujeres rurales formada, pues, por 52 organizaciones. Como bien, pues, ya lo escuchamos, pues, nosotros somos mujeres, pues, sobrevivientes de la guerra, pues, de la década de los 80 en Guatemala, y pues desde el refugio iniciamos también, pues, una lucha para conocer, entender y defender, pues, nuestros derechos como mujeres a la participación con voz y voto en los cargos de dirección, sobre el derecho, pues, de las mujeres a la tierra, pero que también, sobre todo, pues, por una vida libre de violencia, pues, contra las mujeres, ya sea violencia física, violencia emocional, violencia sexual, bueno, violencia patrimonial. Entonces, pues, ya ustedes, pues, tienen información sobre Guatemala. En 1996, pues, se firman los acuerdos de paz en Guatemala, creyendo entonces que se iban a resolver, pues, las causas estructurales, las causas principales, pues, de la guerra, pues, que sucedió en Guatemala. Pero después de años nos dimos cuenta, pues, que los acuerdos de paz lo que trajo es ahí sí que más oportunidad, digamos, a los inversionistas, pues, extranjeros, pero más no para el beneficio, pues, del pueblo de Guatemala y especialmente, pues, para las mujeres. Y entonces en este momento, pues, estamos enfrentando una nueva política de despojo, una nueva política, pues, de saqueo, y que tiene que ver, pues, con el acaparamiento de la tierra. Y más bien, pues, la política, pues, de reconcentración de nuevamente, pues, de la tierra, pero no solamente es la tierra, sino también todos los elementos naturales, pues, que decimos nosotros que es indispensables, pues, para la vida, que otros, pues, los llaman recursos naturales, pero nosotros, después de ese análisis, pues, hemos definido elementos naturales indispensables para la vida, como la madre tierra, como el agua, como el aire, pero también no solo eso, sino también la sabiduría, los conocimientos, pues, de los pueblos también han sido acaparados, y también tiene que ver, pues, con nuestras semillas. Hoy Guatemala, por ejemplo, desde el 97 para el 2013, tenemos 368 licencias de exploración y explotación minera extendida, pues, en Guatemala, sin informar, sin consultar con la población como un derecho legítimo. Pero además de licencias de exploración y explotación minera, también tenemos, pues, las licencias de hidroeléctricas, el acaparamiento, pues, del agua. Además también tenemos en Guatemala lo que son los monocultivos, como la palma africana, como la caña de azúcar, como la bananera. Entonces eso ha traído, pues, una consecuencia muy negativa en la vida de las comunidades, de los pueblos, pero especialmente, pues, de las mujeres. Somos quienes tenemos que enfrentar ahí sí que los problemas de distintas maneras. Lamentablemente, como decimos, pues, el sistema, pues, se ha encargado ahí sí que de dividir, dice, pues, los roles, tanto a las mujeres, tanto a los hombres, roles diferentes, que a la mujer en la casa, pues, y los hombres en otros espacios. Pero más en concretamente, quisiera exponer el caso de Santa Cruz Varías, Huehuetenango, ante la empresa que tal vez ustedes ya tienen la información, que es Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, de capital española.
Entonces que desde el 2008 en Santa Cruz Varías empezaron pues a llegar personas extrañas, desconocidas, pero con esa intención pues de implementar una hidroeléctrica sobre el río que se llama Cambalam. Pero en el 2009 llegaron pues las personas desconocidas haciendo medir, digamos, pues el terreno, el agua, al igual pues sin informar, sin consultar. Pero desde el 2007, cuando aparecen pues las primeras licencias de exploración y explotación minera en el departamento de Huehuetenango, entonces en el 2006 los pueblos, las mujeres, las comunidades nos organizamos para realizar nuestras consultas comunitarias de buena fe. Y en el 2007 en Santa Cruz Varías, en junio, más de 46.940 personas de Varías, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños, hacen su consulta y rechazan rotundamente la implementación de distintos megaproyectos pues en su territorio desde el 2007. Entonces ya teníamos realizado las consultas en ese municipio y en el 2009 entonces la empresa, el Estado de Guatemala, pues no reconoce, no respetó la realización y la decisión de las comunidades. El gobierno de Guatemala decía que no son vinculantes las consultas, pero nosotros sabemos que las consultas, aparte de ser una práctica ancestral de nuestros pueblos, para tomar la decisión en consenso, después de informar, después de analizar, después de reflexionar, también nuestras consultas comunitarias también están respaldados en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas, también en la Constitución Política, en la Ley de Descentralización, en el Código Municipal, que son algunas modificaciones y algunas nuevas leyes pues que salen después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Entonces para nosotras pues estamos realmente poniendo en la práctica pues lo que son las leyes, los compromisos a nivel internacional y a nivel nacional que tiene que ver pues con nuestros derechos como pueblos, pero también pues con los derechos de las mujeres. Entonces desde el 2008, 2009 hasta la fecha, ya estamos hablando pues de 9 años de insistencia, ahí sí que de esta empresa para poder instalarse pues en Santa Cruz Varías, sabiendo de que lo hemos rechazado. Entonces en todo estos años realmente pues se ha vivido una situación muy difícil para las comunidades, para las mujeres, para la juventud, especialmente pues se pone más duro en el 2012, el 1 de mayo, después del asesinato de un líder, de una persona pues que se opuso para vender sus tierras pues a la empresa y que fue asesinado pues el 1 de mayo. Entonces las comunidades al saber esto reacciona, denuncia, y la respuesta pues de la denuncia pues fue la implementación de un estado de sitio de más de 17 días pues en Santa Cruz Varías, y el estado de sitio pues lo que generó pues es miedo, intimidación, terror. Mucha gente se fue en las montañas, muchas mujeres también fueron acosadas pues sexualmente, y eso entonces nos vino a nuestra memoria pues lo que vivimos en los años 80, donde muchos fuimos en México, donde muchas mujeres vieron morir pues a sus familiares, esposos, hijos e hijas, pero también muchas mujeres fueron violadas sexualmente pues por el ejército. Entonces para nosotros, al escuchar, al ver y
ahí sí que las mujeres pues de Varíes viviendo el estado de sitio, entonces decimos, bueno, hemos vuelto pues en los años 80. Entonces desde ese entonces pues se puso ahí sí que en peligro pues la vida de las comunidades, no solo de Varíes, sino las comunidades pues alrededor y de las mujeres. Y luego entonces el encarcelamiento también de líderes. Estuvieron en la cárcel, después en enero del 2013 fueron ellos liberados, después en agosto fueron también de nuevamente encarcelados otros dos, que es Saúl y Rogelio, se encuentran de nuevamente pues en la cárcel, y luego también Rubén Herrera, pues que también es otro líder también, y luego las mujeres pues que han tenido también órdenes de captura, persecución. Entonces para nosotros realmente es muy preocupante. Las órdenes de captura pues lo tiene Hermelinda Simón, Adalberto Villatoro, Francisco Lucas, Arturo Pablo, Ermitanio López, Aurora Arcadia Velázquez, Diego Marcos, Francisco Juan Pedro, y procesos judiciales abiertos contra Antonio Rogelio Velázquez, Saúl Aurelio Méndez, Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro, Miguel Pedro Muñoz, Joel Gaspar, Andrés León, Rubén Herrera, Pascual de Pascual, Esteban Bernabé, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan. Además, pues quienes sufren, ya dijimos, pues el impacto y el efecto más duro pues de esta situación son las mujeres, principalmente pues las mujeres de Rogelio Velázquez, Saúl Aurelio, quienes se han quedado pues frente a la familia, a sus hijos, sus esposos en la cárcel, y ellos tienen que ver toda esa situación pues de educación, de alimentación pues para sus hijos y sus hijas. Y pues ahora las comunidades pues en resistencia, pero no solo en resistencia, sino también hay propuestas. Entonces, por lo tanto, pues ahí sí que desde nosotros las mujeres pues pedimos a este espacio, a este parlamento, de que realmente se pronuncian pues a favor de los derechos de los pueblos. Ustedes también son parte pues ahí sí que signatario pues del convenio 169, y como escuché pues que también España pues es un país que ha solidarizado pues permanentemente pues con el pueblo de Guatemala en los años 80, y entonces pues es nuestra petición pues en estos momentos pues a que se pronuncie. Y la demanda entonces más concreto pues del pueblo Anjobal, de Varíes, es que realmente se retire la empresa Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, y que se respeta pues las consultas comunitarias, la decisión del pueblo que ha rechazado pues rotundamente, pero que también se respeta nuestra cosmovisión y nuestra relación pues con los elementos naturales como pueblos. Para nosotros, como decíamos hace ratos, hemos entendido pues de que el agua es vida, y que el agua es elemento esencial pues para la vida de los pueblos, y por lo tanto entonces nosotros lo estamos defendiendo como parte pues de nuestro territorio, en madre tierra, agua y todos los elementos pues naturales que nos rodea. Nuestra cosmovisión pues dice que no nos ponemos pues al centro de la madre tierra, sino somos una parte más que coexistimos pues en el planeta, que todo tiene vida, que todo es importante. Y entonces frente a esa imposición pues ahí sí que de esta política, pues también las mujeres pues estamos reivindicando, posicionando también nuestra lucha en defensa del territorio cuerpo de las mujeres, que se ha visto pues durante muchos años como una propiedad privada. Y
pues al igual que la madre tierra, pues lo están viendo también como propiedad privada, y que a toda costa pues lo quieren saquear, lo quieren ahí sí que sacar todos sus elementos naturales, y entonces lo cual pues nos oponemos nosotros a eso, pues según nuestra cosmovisión. Entonces es así, pues nuestro planteamiento es eso, pues a que se pronuncie este Parlamento a favor pues de la lucha de los pueblos, a favor de la lucha de las mujeres, que históricamente pues hemos vivido la violencia pues en nuestros cuerpos, en nuestro pensar, en nuestro sentir, y lo que queremos nosotros construir pues es una vida en equilibrio, es una vida en armonía, tanto entre nosotras mismas, pero también con la madre naturaleza. Y pues hay muchos compromisos, pues hay convenios también internacionales pues en favor de las mujeres, y realmente nosotros queremos pues a que se cumpla, que haya una vida de las mujeres libre de violencia y también de los pueblos. Y como decía, pues ahí sí que exigir la liberación inmediata pues de los presos políticos, a que se cancele inmediatamente pues las órdenes de captura, y que también pues se empiece entonces el retiro pues de esta empresa en este pueblo Anjobal pues de Varías. Eso, gracias. Muchas gracias por su información, Guadalupe. Yo no sé si alguna de las personas de Mugari queréis intervenir, sí. Sí, bueno, nada, yo solo quería agradecer el espacio ofrecido por Nafarroa, ¿no?, en este caso, y a todos los partidos también por acceder a poder escuchar a esta mujer que nos trae esta situación, ¿no?, de Guatemala. Desde Mugari Gabe nos parecía importante poder traer esta historia aquí al Parlamento para, bueno, como parte de las jornadas que se organizan en esta semana. Solo que, bueno, esta tarde tendremos la primera sesión de las jornadas, que también hablará sobre el tema del acaparamiento de tierras a nivel global, más en África y así, que os puede interesar también. Y bueno, y mañana tendremos a Guadalupe García para que nos pueda explicar algo más acerca de este tema del acaparamiento en Guatemala, que es bastante importante y que creo que desde aquí podemos hacer algo para mejorarlo. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a iniciar una ronda con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para que hagan sus reflexiones o sus dudas o le puedan solicitar aquella información que precisen. Por parte del Grupo Parlamentario Aralar Nafarroa y la señora Fernández de Garayalde, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias de nuevo a María Guadalupe. Bueno, pues voy a empezar por el final, es decir, por las reivindicaciones o por lo que nos pide a los distintos grupos parlamentarios, y qué duda cabe, veremos la manera como lo llevamos adelante, pero qué duda cabe que este grupo parlamentario, o sea, desde Aralar, por supuesto que estamos a favor de los derechos de los pueblos. Estamos además y defendemos la lucha de los pueblos y de las mujeres, defendemos el derecho a decidir de todos los pueblos y absolutamente de todas las personas, defendemos la decisión de que se respete la decisión de los pueblos, una decisión tomada libremente. Y, por supuesto, defendemos el derecho a la relación que cada pueblo elija con los elementos naturales como pueblo. Y, por supuesto, también defendemos la liberación de los presos políticos, porque salvando la distancia, insisto, salvando las distancias, creo que son reivindicaciones que todavía, por lo menos desde Aralar, estamos haciéndolas aquí para que realmente el derecho de los pueblos y el derecho de las personas a decidir libremente se cumpla aquí también. Y dicho esto, pues bueno, habéis dicho que lo que se ha pretendido es traernos la historia de esa zona, o concretamente de un punto concreto, pero por desgracia
por desgracia, en nombre del desarrollo y de la reducción de la pobreza, bueno, pues en muchos sitios se expulsa a familias enteras de sus tierras, familias en situación de pobreza y que además no pueden incluso recurrir a la justicia. Los acuerdos sobre tierras están siempre, pretenden enfocarlos, para los mercados internacionales de alimentos y además, de biocombustible y no solo en Guatemala, sino en otros muchos sitios, para conseguir todo eso, y además vosotras lo sabéis, porque así lo tenéis recogidos en muchos documentos, es decir, existe una violación de derechos humanos, sobre todo siempre en cualquier sitio que hay una violación de derechos humanos, las mayores afectadas son las mujeres. No se tiene en cuenta el principio de consentimiento libre, previo e informado de los usuarios y usuarias de las tierras afectadas, en particular de los pueblos indígenas. Se ignoran impactos en las relaciones sociales, económicas, de género sobre el medio ambiente. No hay contratos transparentes, no hay compromisos claros, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esto, quienes luchan porque se cumpla todo esto, se dice que están en contra de las inversiones internacionales, del desarrollo, cuando nada más lejos de la realidad, sino que se está pidiendo que sean en unas condiciones justas y respetando por lo menos estos principios. Has hablado, María Guadalupe, de la consulta y el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, y a mí, si me permites, es que lo voy a leer ahora. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de las instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y, según Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, dice que han transcurrido años desde la ratificación de este convenio y ninguna de las licencias que se han dado han pasado por un proceso de consulta. El Estado ha incumplido con este deber. Es decir, estamos ante una situación que lo primordial son los intereses económicos, los intereses financieros, los intereses de grandes multinacionales frente a los derechos que a las poblaciones les afectan. Pero claro, luego con el tema en concreto, que es el que nos ha traído, y en concreto la actuación que está teniendo la empresa, creo que el nombre era Hidralia, en esa zona de Guatemala. Claro, no me voy a meter en lo que ha hecho y cómo tiene y qué actuaciones ha tenido, que incluso han pasado por juzgados, etcétera, 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 de esa empresa. Pero frente a toda esta vulneración de derechos, claro, lo que tenemos es, como siempre, es decir, la incapacidad del Estado de Guatemala para hacer prevalecer los derechos de la población frente a los intereses particulares de la inversión privada. Frente a toda esta vulneración existe persecución desde las instituciones de justicia. Hay manipulación de información, persecución de líderes comunitarios, mediante detenciones ilegales y órdenes de captura arbitrarias. Se ha creado un clima de temor impropio de un Estado de derecho en lugar del diálogo. Ustedes lo han dicho también, resulta inaceptable que un Estado, lejos de proteger los derechos de sus ciudadanos, lo reprima cuando tratan de ejercer esos derechos y participar en las decisiones sobre su futuro. Creo que no es nada nuevo, creo que es una práctica a nivel mundial, e incluso no podemos alejarnos también, que, vuelvo a decir, salvando distancias, ocurre también en Navarra. Es decir, esa puesta por encima, intereses empresariales, intereses financieros y otro tipo de intereses frente a los intereses sociales. Y sí que voy a hacer de un informe que tienen sobre el tema que nos han comentado, y es que
Incluso la energía generada no se destinará a abastecer a la población local, a pesar de que casi la mitad de los hogares carecen de acceso a la electricidad. Creo que esto también es un ejemplo claro de qué es lo que están buscando esta empresa. No solo esta, vuelvo a decir, sino que muchísimas de estas empresas multinacionales, y que además con el beneplácito de los gobiernos de los distintos estados. Dicho esto, vaya nuestra solidaridad con su lucha, y desde luego, como ya he dicho al principio, veremos de qué manera podemos hacer para que este Parlamento se posicione a favor de los derechos de los pueblos, para que este Parlamento se posicione a favor de la lucha de los pueblos y de las mujeres, y a favor del derecho a decidir que todos los pueblos tienen. Muchísimas gracias, y vuelvo a repetir la solidaridad de esta parlamentaria y de este grupo Aralar Nafarroa para con su lucha. Muchas gracias, señora Fernández de Garayalde. Bien, pues ahora por parte del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, su portavoz, el señor Garijo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a la señora María Guadalupe García Hernández y, como no, también a los representantes del Grupo Mugarik Gabe. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional. Y como su nombre indica, vaya por delante nuestra solidaridad con todo el pueblo maya, en especial con las mujeres, y como no también con todos los habitantes de Guatemala, ¿no? Como usted nos ha dicho, nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre esta situación que se estaba produciendo en Guatemala, y hemos tenido que acceder, pues como no, a las redes de Internet para conocer un poco la situación que se estaba viviendo allí, y en especial la forma que está trabajando su organización, ¿no? Hemos visto que son un grupo de comunicación en reflexión y análisis, y sobre todo acerca de la movilización comunitaria y de acción política de los pueblos y sus demandas legítimas. Hablaban de que quieren llegar a las diferentes poblaciones mediante una reflexión colectiva y que quieren realizar acciones de denuncia, ¿no? Nos parece que las herramientas que utilizan, como dicen ellos y dicen ustedes, que son la palabra, el sonido y la imagen, y sobre todo quieren llegar a hacer denuncia y difundir aquellas posturas de las poblaciones suyas de cara a la agresión que están sufriendo. No hemos de ser nosotros los que nos metamos en estas situaciones de estas empresas porque las desconocemos. Usted ha dicho que hay diferentes proyectos de explotaciones mineras, incluso proyectos también hidroeléctricos y también de monocultivos. Desconocemos la situación y, es más, desconocemos cuál es la empresa española. Lo que sí le quiero decir es que esta sesión de esta comisión, las competencias que tiene son mínimas y que no tenemos competencias a nivel internacional. Lo que sí tenemos representantes dentro del Congreso de los Diputados de nuestro partido, que cualquier iniciativa que se tome, pues nos posicionaremos allí y estaremos, como no, atentos a las iniciativas que este Parlamento tome a través de la mesa para apoyar aquello que el grupo de la mesa crea conveniente, ¿no? Vaya por delante también nuestra solidaridad con con los derechos de los pueblos y en especial de las mujeres, y vaya también, como no, nuestra solidaridad y concienciación hacia la situación que están viviendo de manera especial su asociación. Sin más, queremos agradecerle una vez más la información que nos ha dado y estaremos atentos a las iniciativas que desde este Parlamento se puedan tomar. Sin más, muchas gracias y bienvenida una vez más aquí. Muchas gracias, señor Garijo. Bien, pues ahora por parte del Grupo Socialistas de Navarra, la señora Ochoa, su portavoz, tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos sobre todo a Guadalupe. Bueno, yo creo que la historia que usted nos ha narrado es una historia que se está dando mucho en América del Sur. Yo al menos conozco la de la Amazonía, porque mi cuñado ha trabajado ahí durante muchísimos años, y quizás me hubiera gustado que hubiera incidido un poco más si precisamente a ustedes les expulsan de sus tierras, o simplemente su relación con la tierra es una relación, digamos, espiritual y anímica, o sí que las empresas que van viniendo sí les van a ustedes expulsando y no tienen tierra para cultivar ni para alimentar a sus familias. En ese punto me gustaría que incidiese usted un poco más. También me gustaría saber si a nivel, digamos, de su asociación y de los pueblos y del pueblo maya, si se está incidiendo más en que las mujeres se eduquen y se formen, las niñas, porque pienso que es la única manera de poder cambiar esa sociedad. Las mujeres tienen derecho a opinar, tienen que pensar,
por sí mismas, tienen que decidir su futuro, tienen que decidir el futuro de los pueblos, como usted bien dice, pero para eso hace falta educación y formación. Y pienso que lo que hay que cambiar quizás es el sistema de su país, el sistema de Guatemala, ¿no? Yo pienso que en España, aunque digamos que tenemos muchas cosas que podríamos cambiar, estamos dotados de un sistema democrático, que tenemos unos derechos constitucionalmente reconocidos y que entre esos derechos está precisamente el de que todos los proyectos que se vayan a realizar dentro de un país, porque ustedes están dentro de un país, aunque sean un pueblo, como los podemos considerar nosotros cualquiera pueblo, pues están reconocidos, tienen que pasar una información pública, tienen objeciones, se pueden alegar, se pueden ver, pueden opinar. El ejército lo que hace en la democracia no hace nada, sino simplemente, gracias a Dios, desfilar, pero aunque hubiera un estado de excepción, desde luego no se dedicaría nunca a violentar a las mujeres, eso nunca, pero tampoco a conculcar derechos. Pienso que en lo que podemos incidir, quizás, a nivel, como ha dicho el señor Garijo, es a nivel del Congreso de los Diputados, es a instar a Guatemala a que su régimen democrático sea mucho más democrático, sea mucho más transparente, lo que reconozca sea el derecho precisamente de los pueblos a su información y al derecho de la propiedad de sus territorios y de sus libertades. Con todo, quedamos a expensas de cualquier iniciativa que se pueda realizar y, desde luego, nuestro apoyo y solidaridad, como no, a las mujeres, porque, desde luego, cada mujer y cada cuerpo, para mí, es un templo y que nunca se podrá violentar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ochoa. Bien, ahora por parte del grupo Bildu Nafarroa tiene la palabra su portavoz, la señora Aranoa, cuando quiera. Eskerrik asko, presidente Anderea, egunon guztioi, ongi etorriak. Bueno, bienvenidas, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos ha explicado hoy, pero también por esa lucha conmovedora y valiente a lo largo de décadas por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos y contra esas políticas de despojo y saqueo de la tierra y los elementos naturales necesarios para la vida. Su exposición y lo que nos hemos ido informando a lo largo de estos días previos a esta comparecencia, ha sido muy clarificador. Ha sido muy clarificador porque se ve claramente cómo no se deben hacer las cosas. En nombre de un desarrollo mal entendido, se están haciendo pues auténticas salvajadas. Un verdadero desarrollo jamás puede basarse en la imposición, jamás puede apoyarse contra la voluntad de la población, no se puede basar el desarrollo en el atropello de los derechos de las personas afectadas, en este caso por el tema de las explotaciones mineras o hidroeléctricas o monocultivos. Un desarrollo que se sustenta fundamentalmente en la violencia contra las personas, en el miedo, en el terror, eso no es desarrollo. Eso no es desarrollo. Y tener que recurrir al estado de sitio y al asesinato para imponer una hidroeléctrica, eso es la antítesis del desarrollo. Es perverso que ningún gobierno vulnere sistemáticamente los derechos de su pueblo para beneficiar a empresas, en este caso a Hidralia, que es una empresa implicada en casos de corrupción, claramente. Es perverso, además, también que se utilice el sistema judicial para criminalizar la resistencia ante determinados proyectos. El pueblo guatemalteco, el gobierno de Guatemala, también tiene una constitución, y también en esa constitución, teóricamente, todo eso, todos los derechos están contemplados, pero el gobierno pasa de respetar su propia constitución. Esto es una actitud absolutamente antidemocrática, pero formalmente es una democracia, una actitud antidemocrática que solo busca alimentar conflictos que, insisto, son con fines oscuros y perversos, como he dicho antes, y que desgraciadamente es una actitud que no se limita a Guatemala ni a Sudamérica, Es una actitud
bastante extendida, desgraciadamente. Nuestro grupo Bildu Nafarroa nos adherimos, por supuesto, a lo que ha propuesto nuestra compañera de Aralar, a una declaración por los derechos de los pueblos, por el respeto de la voluntad de los pueblos para poder defender su madre tierra. En Argentina, en quechua, se dice la Pachamama, pues por defender los derechos de su tierra, los derechos de las mujeres de su propio cuerpo, los derechos humanos y los derechos en general. No podemos basar la economía de un país ni el desarrollo, entre comillas, de ningún país basado en la vulneración de estos derechos. Mila esker. Mila esker, Arano Anderea. Bien, pues ahora por parte del Grupo Parlamentario Populares de Navarra, el señor Martín tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Buenos días, Guadalupe, Ainhoa, Raquel y Andrea. Pues agradecerle que esté usted aquí con nosotros y la información que nos ha dado. El conocer que venía usted hoy a esta comisión, pues nos ha hecho pues mirar e informarnos de cuál ha sido la trayectoria de su organización, de cuáles han sido los antecedentes por los que ustedes, mujeres guatemaltecas, se organizaron, huyendo de la guerra de los años 80, pues hacia México, entre 45.000 refugiados según unas fuentes y 200.000 según otras fuentes, pues vivieron allí situaciones en las que ustedes expresan en que tuvieron que cambiar su traje y hablar otro idioma para no ser deportadas. Eso nos podemos dar una idea de la situación que entonces vivieron. Efectivamente, en un momento determinado se les ofrece retornar porque dicen que ya ha pasado la guerra, pero ustedes en principio esa situación pues no se la creen del todo y forman las comisiones permanentes en donde las negociaciones con el gobierno, pues la mujer todavía no tiene el papel que deberían y ustedes creían que debería de tener, y por eso en el año 90 pues se organizan ustedes en la organización Mamá Maquín. Bueno, realmente nosotros pues les felicitamos y les apoyamos y nos solidarizamos con su movimiento, que lo que pretende es defender el papel de la mujer en la sociedad guatemalteca, en sus pueblos. Incluso al principio del Gran Retorno, entre los años 93 y 98, pues ustedes todavía no tenían como mujeres el derecho a ser propietarias de unas tierras y no estaban casadas, y en su lucha continua pues volvieron o pudieron llegar a tener derecho a tener esas tierras, e indudablemente, como digo, desde nuestro grupo pues les felicitamos y les animamos a que sigan ustedes pues defendiendo sus derechos, y desde nuestro punto de vista indudablemente el desarrollo no tiene que estar reñido con el respeto a la naturaleza, el respeto al medio ambiente, el respeto a la cultura de los pueblos. No tiene que haber, el desarrollo no tiene que imponerse, sino que el desarrollo tiene que negociarse con los pueblos en donde se implanta ese desarrollo. Ese es nuestro punto de vista, y desde luego nosotros en donde podamos, aquí ya le han comentado algunos portavoces que me han precedido, que nuestra capacidad y competencia en este Parlamento es pequeña. Tampoco nuestra capacidad y competencia en el Congreso de Diputados es grande, porque Guatemala es un pueblo soberano, y lo que yo sí les animo es a intensificar y renovar esas, entre comillas, comisiones permanentes para seguir negociando y para seguir instando a su gobierno a que cambien las reglas del juego y a que respeten los derechos culturales y los derechos a preservar la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Como digo, desde nuestro punto de vista, el desarrollo tiene que compatibilizarse con el respeto al medio ambiente y a la cultura de los pueblos. Ánimo a seguir trabajando, y nosotros les animamos a que desde aquí nos solidarizaremos con ustedes y haremos lo que en nuestra mano esté para apoyarles, pero yo creo que su trabajo fundamentalmente está en su país y en cambiar las reglas del juego, y que su país respete el medio ambiente y respete el derecho de los pueblos. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martín. Bien, pues ahora por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Esquerra, su portavoz, el señor Mauleón, tiene la palabra. Cuando quiera. Eskerrik asko, egun on guztioi, buenos días a todos y a todas, y en primer lugar, pues agradecerle sus explicaciones y también a la organización Mugari Gabe por traernos este testimonio y esta realidad, ¿no? No voy a reiterar, yo lo ya he dicho por otros compañeros y compañeras, ¿no? Desde luego mostrar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a sus denuncias, a su lucha y a sus reivindicaciones. Desde luego nosotros creemos que son absolutamente justas y vamos a decir, y necesarias de ser atendidas, y a mí sí que me gustaría que profundizaran un poquito más o que nos pudieran orientar en qué elementos consideran que podemos ser más incisivos aquí de cara a, vamos a decir, que las reivindicaciones de ustedes tengan efecto real allí, ¿no? Exigir a la empresa que se ha citado, a la empresa española, exigir al gobierno español que a su vez exija al gobierno guatemalteco el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de los pueblos. No sé, ¿qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué elementos consideran ustedes o consideráis vosotras que podemos hacer desde este Parlamento para que desde luego esa solidaridad sea lo más útil posible, ¿no? Desde luego ha quedado a nuestro juicio sobradamente acreditado, ¿no? La situación tan dramática que ustedes están viviendo de represión y de vulneración de los derechos de todo tipo, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas. Por tanto, pues incidir un poco en eso, ¿no? En que de alguna manera nos orientéis a qué cosas, más allá de a veces las declaraciones políticas muchas veces se quedan ahí en el aire, ¿no? Y me parece más interesante que podamos, qué sé yo, dirigirnos a la propia empresa, al gobierno, al propio gobierno guatemalteco, en fin, ir un poco más allí, en todo caso, no tanto para resolver ahora, sino para que en el trabajo que podamos hacer después, también con la organización Mugari Gabe, pues nos podáis orientar, ¿no? Para que aquellos pasos que demos de aquí en adelante pues sean realmente útiles para que puedan tener una incidencia política lo mayor posible para que exigir que se respeten esos derechos que ustedes reclaman, ¿no? Que ricasco. Muchas gracias, señor Mauleón. Bien, pues ahora, señora García, tiene usted de nuevo la palabra para poder hacer una reflexión final y contestar a las cuestiones que les han hecho los parlamentarios. Sí, sí. Muchas gracias por la solidaridad de ustedes. Como decíamos hace ratos, pues España ha sido un país de solidaridad al pueblo de Guatemala, eso lo reconocemos, lo valoramos. Creo que la solidaridad es muy importante pues entre los pueblos y eso también es un principio para nosotros. Lo que decía ella, lo que es la educación, que hay que educar a las mujeres y todo, pues lamentablemente ese era un compromiso del gobierno de Guatemala en la firma de los acuerdos de paz. Se trató de construir una reforma educativa, pero realmente esa reforma educativa pues no se implementó en Guatemala. En Guatemala sigue siendo una educación racista, sexista. Nosotros hemos tenido planteamientos y por eso es de que nos hemos organizado. Desde ese proceso organizativo, pues nosotros nos hemos informado, nosotros nos hemos formado y nosotros tenemos claro también de que hay que transformar el sistema racista, patriarcal, neoliberal, capitalista, pues y machista en Guatemala. Nosotros entonces como pueblos, como mujeres, tenemos esa voluntad. Sabemos si no se cambian las causas estructurales de un país, pues aunque queremos pues que las cosas vayan bien, porque como decimos, intereses de unos cuantos pesan sobre los intereses pues de la mayoría. Ahí sí que el Estado, la oligarquía en Guatemala con las empresas transnacionales pues tienen un aliado. O sea, están en alianza ellos, no respetan, no escuchan lo que es la decisión pues de los pueblos. En el caso de nosotros tenemos esa voluntad, lamentablemente pues son nuestros gobiernos,
son los que no tienen esa voluntad política. De las consultas comunitarias, pues hay ese compromiso pues en el convenio 169 de la OIT. Pero como el Estado de Guatemala realmente no ha implementado, entonces nosotros nos hemos hecho uso de las leyes internacionales, convenios, y también las leyes nacionales, pues entonces hemos hecho nuestras consultas comunitarias, informándonos, formándonos. Entonces, nosotros estamos haciendo pues nuestra parte, pues, pero el que no hace su parte entonces es el gobierno. Como ya decíamos, el acaparamiento de tierra pues es una nueva política. Estamos hablando pues de una cuarta colonización pues en Guatemala, que tiene que ver entonces con el despojo, el saqueo pues de los elementos naturales. Y cuando estamos hablando de despojo, pues es una política, es un modelo económico que obliga entonces a salirnos pues de nuestras tierras. En un primer momento, pues, donde se implementaron, pues, las plantaciones de café, de algodón, y a nosotros nos arrinconaron, pues, en las orillas, en piedras, pero ahora que ya se dieron cuenta, pues, que los minerales también están en donde estamos viviendo nosotros, entonces nos quieren sacar. Entonces, precisamente, pues, hemos dicho de que respetar pues esa relación pues de los pueblos pues con la madre naturaleza, y también hemos dicho pues que la dignidad nuestra no tiene precio, y como han dicho algunos de ustedes, ahí sí que la instalación pues de estas empresas pues lo han hecho en nombre pues del supuesto desarrollo, pero para nosotros no es desarrollo, sino es destrucción de la vida. Entonces por eso es de que nos estamos oponiendo. Y bueno, lo que dicen ustedes, bueno, ¿qué pasos hay que dar? Pues ahí sí que, ahí está el convenio 169, ahí sí que nosotros decimos pues el cumplimiento pues de ese convenio, y especialmente entonces el respeto pues a la decisión de los pueblos, que hemos dicho no a los megaproyectos porque atentan, porque ahí sí que alteran la convivencia pues de los pueblos con la madre tierra, y resultado a eso pues hay desnutrición en Guatemala. Resultado de eso pues hay una inseguridad alimentaria. Y como ya se decía, yo tengo una información aquí, dice que 35 millones de hectáreas de tierra han sido acaparados en 66 países. Entonces yo creo que también este Parlamento, pues a través de ahí sí que puede hacer una incidencia pues ante su gobierno, para que realmente se pronuncie y que se para pues este proceso acelerado pues de acaparamiento pues de la tierra, y el fiel cumplimiento entonces pues del convenio 169 pues sobre pueblos indígenas, y el respeto entonces total de la decisión pues desde los pueblos, y el de las mujeres pues desde su sentir, desde su pensar y su mirada pues como mujeres. Nosotros sí tenemos esa decisión pues de construir esa vida en armonía, esa vida en equilibrio entre nosotras y con la madre tierra. Nosotros nos hemos pronunciado de que no queremos vivir violencia pues contra la madre tierra, contra nuestro cuerpo, y creo que esos son los compromisos pues que han hecho los gobiernos pues a nivel internacional, ¿sí? Bien, pues muchas gracias tanto a las componentes de Mugarik Gabe como a Guadalupe García Hernández de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín. Creo que en esta comisión han pasado muchas mujeres de distintas latitudes del mundo, y lo que tenemos bastante claro es que la labor de la mujer es esencial para que los países del sur den el paso adelante que tienen que dar hacia hacia sociedades más justas y más libres, y el papel de las mujeres está resultando esencial. Muchas gracias por el trabajo que están realizando, enhorabuena por todas las aportaciones que han hecho hasta ahora, y a todos ustedes, teniendo en cuenta que no hay más puntos en el orden del día, gracias a todos por su trabajo y levantamos la sesión.